Entonces voy a empezar un poquito con la logística, en lo que la gente aquí nos termina de acompañar. Eh, un poquito por la parte de este panel va a ser distinto a los anteriores, en el sentido de que lo tendremos en dos idiomas, tendremos español e inglés. Entonces, hablando de esta parte logística, los invito a quienes quieran tener traducción simultánea, por favor, aquí afuera pueden conseguir su traducción simultánea. Para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales o a través de la transmisión en vivo de este evento, hay tres diferentes funcionalidades de idioma. Hay el idioma español, obviamente, hay el idioma inglés, o también hay una versión que es seguir el audio original de la transmisión. Entonces, para que estén prevenidos, lo que ustedes prefieran, el panel va a ser híbrido, tendremos intervenciones tanto en español como en inglés. Esa es la parte introductoria. También quisiera, ya habiendo dicho que vamos a hablar en español e inglés, address the elephant in the room, en donde el día de hoy vamos a tener un panel que muchos lo conocerán como un pequeño manel. Yo nada más quisiera decir que esto no es un reflejo de lo que hacemos en Amexi y tan convencido estoy que lo quiero expresar aquí ante todos ustedes, porque como ustedes saben, quien dirige Amexi es una mujer, Evelyn, y eso representa ese liderazgo, pero por otro lado, dentro del staff de Amexi, la mayoría de hecho son mujeres, y no son mujeres porque quisiéramos, cuando hacemos nuestros scoutings para contratar a alguien, buscar a una mujer en específico, sino nosotros cuando estamos contratando buscamos a la persona que sea ese subject matter expert, el número uno de todo México. Y en el número uno de todo México hemos encontrado principalmente a mujeres y ese es el reflejo de lo que tenemos. Y en esta ocasión nada más quisiera darle un pequeño saludo a nuestro staff de mujeres, tanto representado como aquí Ana María. Tenemos por parte mucha gente que ven. Sí, gracias. Tenemos a Ale, tenemos a Sai, tenemos a Sandra. En realidad son ellas, gracias a ellas, que todos estamos aquí sentados, son ellas las que en verdad nos están llevando. Entonces, por favor, no nos dejamos llevar por esta impresión y nada más quería dejar este comentario aquí a un lado. Dicho lo anterior, ahora sí, allow me to begin. El propósito de este panel es aterrizar lo macro con qué están haciendo las compañías aquí en México, con lo micro y cómo se implementa eso. Lo que tenemos aquí con ustedes es una representación de compañías tanto con operaciones en tierra, campos someros, aguas profundas, una representación de compañías nacionales e internacionales. Y la forma en la que vamos a atender este foro en lo particular es vamos a tener dos bloques iniciales. Un bloque en donde vamos a estar hablando de qué están haciendo las compañías. El segundo vamos a hablar hacia futuro, dígase qué pueden hacer las compañías con base a todo lo que hemos venido hablando de esta visión y de lo que nos trae el mundo y un contexto hacia México. Y después, el último bloque, vamos a volver a abrir esto a preguntas. Entonces, comento esto nada más para que estén prevenidos, que si en caso de que quieran hacer una pregunta, por favor la vayan pensando y con esto empezamos. Y en esta ocasión, hablando de los distintos bloques, Luis, me gustaría empezar contigo, representando a una compañía mexicana con operaciones desde hace muchos años aquí en México. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre Diabás y qué representa, por favor? Sí, cómo no, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Diabás cumplió 50 años de operar en México. Y la empresa que maneja campo, la empresa de exploración y producción, tiene y opera en este momento 4 campos en tierra, 3 en el norte y 1 en el sur, y produce actualmente 7.500 barriles de crudo equivalente. Certificamos reservas al 1 de enero del 2022 por 380 millones de barriles de crudo equivalente 3P, y la CNH nos aprobó planes de desarrollo por 3.000 millones de dólares para los 4 campos. Esto representa un reto sumamente importante para la empresa y desde el primer momento que los planes de desarrollo fueron aprobados,
Por supuesto, nos dimos a la tarea de una intensa actividad que comenzó en el año 2018-2019 y en ello estamos abocados actualmente. Para entrar en este sector, la empresa y el grupo básicamente decidió un plan estructurado, estratégico de capacitación de personal y también búsqueda de empresas de servicio calificadas. Normalmente las buscamos en las regiones donde operamos y así creamos un entorno que nos permitió y nos permite actualmente acceder a semejantes retos de inversiones sobre todo y de actividad. Básicamente en dos de los campos donde tenemos la mayor actividad. Esta acción y este reto, digamos, dio frutos. En enero del 2022 tuvimos un éxito comercial muy importante en el campo ébano, con un pozo exploratorio que formaba parte del plan exploratorio del campo ébano. Y esto nos permite y nos permitirá, una vez que se confirme la potencialidad que estamos detectando a través de este descubrimiento, cambiar indudablemente la dinámica de la explotación del campo con este descubrimiento. La ventaja que tiene el descubrimiento que acabamos de hacer es que el campo cuenta con una infraestructura, porque es un campo muy trabajado, un campo muy antiguo en México, y esta infraestructura nos va a permitir probablemente una producción temprana y una monetización del crudo en un corto plazo. Esto va a depender, por supuesto, de las regulaciones que debemos cumplir para llegar a este objetivo pronto. También operamos otro campo importante en el Paleocanal de Chicontepec, que es el campo Miquetla. Este campo representa un reto como representó esta zona, esta zona geográfica, esta cuenca, para Pemex también, desde el inicio de la exploración y el inicio de la producción en esta zona. Y nosotros sabíamos los retos que representaba este campo y creamos grupos multidisciplinarios donde hay un trabajo muy fino, digamos, de la parte, sobre todo en la parte de fracturas, de cómo explotar este yacimiento de manera adecuada. Los resultados han sido más lentos, pero son positivos y optimistas hacia el futuro. Es importante destacar para mí el hecho de que en estos dos campos nuestro socio es Pemex, una empresa de la que nos sentimos muy orgullosos de ser socios y que ha aportado como socio no operador calidad de primera a nivel de la dirección, a nivel de profesionistas y a nivel de la colaboración que representa el hecho de ser socios no operadores en estas sociedades, ¿no? Como parte de la misión de Diabás, siempre ha sido la calidad, la atención al medio ambiente y la seguridad. En ese sentido, hemos trabajado en todas las áreas y así se respeta. De hecho, estamos firmando un acuerdo con la Comisión de Áreas Protegidas para reponer en parte zonas estratégicas y sensibles al medio ambiente en la región de Tamaulipas, donde estamos operando en el campo ébano, y como parte también de la interacción que tenemos con las comunidades, desarrollamos programas sustentables. Hay uno de escuelas dignas que nos llevó, nos dio grandes satisfacciones y lo pudimos replicar 15 veces en el estado de Tamaulipas. Parte de esta información está incluida en los libros que publicamos con la MEXI en Energía por el Pueblo. Esto es lo que le tenía para comentar en esta primera intervención, para no tomar el tiempo de los compañeros. Adelante. Muchas gracias, Luis. Quiero resaltar nada más la importancia del descubrimiento en ébano, siendo ahí donde se hizo el primer pozo petrolero mexicano. El que tengamos un descubrimiento en un campo de esta envergadura refleja un poco lo que es la industria, y no mexicana, sino internacional, donde en verdad entender el yacimiento toma años, décadas en entender, y es normal que se tengan ese tipo de cosas, y que bueno, celebramos mucho ese descubrimiento y esperamos poder platicar en la siguiente bloque más al respecto. Ahora, en la siguiente parte, me gustaría, Sergio,
Si nos puedes comentar un poquito qué es Repsol, qué representa, qué estamos haciendo aquí. Muchas gracias, Merlín. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Convención Nacional Petrolera de Amexico. Hablando de Repsol, ¿no? Repsol es una compañía multienergética en el área de exploración y producción. Operamos en 15 países. Tenemos una producción de aproximadamente 600.000 barriles diarios de barriles equivalentes. Y fuimos la primera compañía de E&P o energética, pero en el área de E&P, en comprometernos con los compromisos de cero emisiones a 2050. Hablando un poco de México y de qué estamos haciendo, qué hemos venido haciendo, nosotros regresamos a México dentro del nuevo régimen energético de la reforma energética del 2013, con las rondas de la CNH. Somos operadores de 6 bloques. Como comentamos esta mañana, algunos de estos bloques van a ser regresados por llegar al final del primer periodo de exploración. Pero también dentro de todo este proceso tuvimos 2 muy interesantes descubrimientos en lo que estamos trabajando en el bloque 29, Pollock y Chingol, donde estamos trabajando en el momento en la conceptualización de un desarrollo para estos descubrimientos en un área en la cuenca salina, en aguas profundas, donde no hay infraestructura, donde es primera vez que se perforan estos pozos y hay estos descubrimientos, o sea, son unos wildcats, y estamos trabajando con nuestros socios, con la CNH. Inclusive ayer la CNH nos aprobó el primer periodo adicional de exploración en el bloque 29, porque el bloque 29 no es solamente Pollock y Chingol, tenemos una gran perspectiva en la exploración que hay que continuar en este proyecto. Entonces, esa es la idea, invertir en el desarrollo del bloque 29, seguir la exploración. Tenemos además que terminar la evaluación de uno de estos descubrimientos y seguir colaborando con las políticas de México con el objetivo de poder traer producción adicional al mercado nacional y a la producción mexicana, ¿no? Todo esto lo hacemos de la mano como lo hemos visto en los libros de Amex, en la segunda edición y en la primera, de los trabajos que hacemos en las comunidades, de los trabajos que hacemos con los gobiernos locales. A manera de anécdota, hoy en día lo podemos decir como anécdota, el día que empezamos nosotros la perforación del primer pozo en México, en la primera campaña exploratoria, fue el primer día que hubo un caso de COVID en México. O sea, fue una aventura el poder, y lo decimos hoy en perspectiva como una aventura, ¿no? Pero nos quitó horas de sueño el poder perforar pozos en un contexto que no sabíamos ni siquiera de qué se trataba. Pero esto lo logramos con la colaboración del gobierno nacional, hay que decirlo, de nuestros proveedores y de los gobiernos locales, porque al final del día toda la regulación sanitaria pasaba por los gobiernos locales. Eso nos ha permitido tener una visión a largo plazo en México. Creemos que en México todavía hay muchísimo por hacer y nos gustaría que hubiese más que hacer en México. Entonces, eso es lo que les puedo compartir en este momento. Muy amable, Sergio. Martin, the man of the moment with your recent discovery. Yeah, thank you very much. I might talk about it a little later, if you're okay. Please give us your perspective of what's Wintershall Dea. Yes, thank you very much. No, Wintershall Dea actually is an international gas and oil company. We are active in 11 countries right now. So we claim for ourselves that we are a company which finds the bridge between the two main challenges, which we clearly see is this the growing energy demand, and we had several topics today already about that, and of course the achieving the climate goals. So just as a starting point, we as a company, we committed ourselves to be net zero by 2030, not 50. So I think that's already showing. However, we still do see that there's a great chance also to work here in Mexico. For us, it's clearly a growth market. So as I said, we have 3 areas around the world which we are mainly active in. So we are working in the Northern Europe area mainly. We are headquartered in Germany. We have quite a huge number of licenses, above 70 licenses in Norway. We have
activities in Netherlands, Denmark, UK. We have then another region, which is the MENA, the Middle East, North Africa region, where we are active in Algeria, Egypt. We have some activities in United Arab Emirates and something in Libya, which is complicated, as you may imagine. And then we have the third area, which is Latin America, where we have Argentina, where we have been active for many decades, and we have Mexico. And Mexico is clearly our growth market. We started a little bit like Repsol, of course, when the first rounds were on offer, and we also participated in the farm out. So we took, as the very first step, we took over in the Pemex farm out, the operatorship for Ogario onshore, which we are now working together with our partner Pemex since a couple of years. We then were going for the offshore rounds, and luckily in the course of the bidding rounds and some also M&A activities, I have to admit, we built up a portfolio of now 12 licenses in total in Mexico, and 4 of those are operated by Wintershall Dea. And I think that's really what we like the most. And for me, of course, being here responsible for the Mexican activities, we established the full E&P value chain, as we call it. So we have the exploration activities, and I will talk about that in a second. We have our ongoing developments. We are after Pemex, we are the second largest shareholder in the Zama development, which is ongoing. And then we have other developments, like with our friends from Repsol. We are partners in Block 29. And then we have, of course, a producing asset, Ogario. And luckily, also, we closed the deal. We bought 37% of Oxy field last year, which is now closed. So that's another non-operated but producing field. So we have the exploration, the development, and the producing areas, which we think is the perfect fit for a growth way for us here in Mexico. Maybe a little bit deeper on the activities. I mentioned already Zama. Zama is probably, most of you know, has been one of the largest shallow water discoveries in the last decades, and we are very happy to be in that unit. We had a key milestone just recently where Pemex, in a full agreement with the 3 partners, have submitted the unit development plan. So we are speeding up now. We have agreed, and that's, I think, also very unique, on an integrated project team together with the 4 companies. So we really try to focus the best force all together from the four companies to the benefit of the project. And we are quite confident that we can proceed as efficient, as fast to get it to first oil, then as soon as possible. And that's for us was a major milestone. And now building up that team is, of course, a really nice activity, which is, it's an effort, but it's very active, and I think that's a good way forward. We mentioned already the Pollock development ongoing. We have the discoveries. That's also an exciting one. That's a little bit more deep water. That's, of course, a more challenging development, or it's a different challenge. And we are also looking forward in progressing that project very much. We have drilled a couple of wells, and now coming to where you started, we had in our own operated Blocks 30, and we announced it just yesterday, together with our partners from Harbour Energy and SapuraOMV, a nice discovery. So remembering what we saw this morning from Mauricio in the presentation from FMP, where he was showing the slides with the recent discoveries, I think there's a new dot showing up now in that slide, so looking forward to seeing that. And actually we are in that block, we have a campaign, so we are just about to spud, actually tomorrow, another well which is only 20 kilometers to the north of the Kan well, which is called, the discovery is Kan, and that's now the Ish well that we are spudding. And of course I cross fingers that there might be another success. It's exploration, we all know that, but at least we are looking forward to that. So there's quite some level of activity in the country, and we are really glad that we can be here and that we are in this growth area. That's it from my side for the time being. Thank you very much, Martin. Exciting times indeed. Talking about which, we also have, and by the way, before I give you, para todos, las semblanzas, una disculpa que me la salté, yo pensé que esto era un conversatorio muy ameno donde todo el mundo nos conocíamos, pero en caso de que no, todas las semblanzas las tienen aquí
en la parte inferior de sus gafetes. Si alguien quiere ver algo con respecto a nuestros distintos panelistas, por favor, ahí tienen toda la información. Ahora sí, Humberto, me dirijo contigo. Humberto, para información de todos, parte no sale esto en las semblanzas, pero Humberto se acaba de bajar de un vuelo que viene desde Argentina porque tiene mucho que compartir con nosotros y hablar sobre la compañía. Por favor, adelante. Gracias, Merlín. Gracias a todos. Muy buenas tardes. No solo me acabo de bajar del vuelo, sino que tenía bastantes horas de atraso, así que traigo la mochila cargadita. Pero bueno, aquí estamos. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Yo soy el vicepresidente de México de Tecpetrol. Tecpetrol es una compañía de energía, no me gusta llamarla de oil and gas, es de energía, creada en los 90s dentro del Grupo Techin. El Grupo Techin, muchos lo conocen, tiene negocios importantísimos en el área de acero, con Tenaris y Ternium, ingeniería de construcción, con Techin Ingeniería de Construcciones, y Tecpetrol es el área de energía. En México operamos desde el año 2003 el campo Misión, el bloque Misión, en la cuenca de Burgos, en el noreste, en los estados en toda la franja fronteriza de Tamaulipas y un poquito de Nuevo León. Y digamos, originalmente con un contrato de servicios que fue migrado a un contrato de producción compartida donde Pemex es nuestro socio, el socio de SMB, que es la sociedad en la cual nosotros operamos, desde el año 2018. Tecpetrol es una compañía que, como dije, creada en los 90, logró ser experta, digamos, en operación de campos maduros, y en los últimos años, del 2017 en adelante, se convirtió en el líder en Latinoamérica de gas no convencional, con las operaciones de Fortín de Piedra en Vaca Muerta. Hablando puntualmente del bloque Misión y qué es lo que Tecpetrol ha hecho en México, desde el inicio hemos invertido más de 800 millones de dólares desde el 2003 hasta ahora en este campo, 230 de los cuales fueron hechos ya sobre el contrato migrado de producción compartida, y hemos incorporado más de 800 BCF de reservas en estos periodos, de los cuales producimos 600 BCF hasta ahora, y tenemos un campo que aproximadamente está en 80 millones de pies cúbicos día, que es el 27% de la cuenca de Burgos. A mí me gusta decir que somos el privado onshore más grande de México, ¿no? A pesar que los números, el 80 millones parece poco, somos el más grande privado. En este periodo que dije desde el año 2003 a la fecha, hicimos 192 pozos de desarrollo y 21 pozos exploratorios, con un éxito de aproximadamente el 60%, 65% en esos proyectos exploratorios. Como comentábamos, el fuerte hoy, además de las áreas maduras, estamos con un fuerte en Fortín de Piedra, en el shale en Vaca Muerta, en donde Tecpetrol hizo un proyecto desde la nada, un greenfield, que en un año y medio puso 500 millones de pies cúbicos día de producción. Hoy está produciendo 750, que es aproximadamente el 15% del gas de Argentina. Así que desde el punto de vista de la importancia que tiene México para la compañía, se reafirma todos los días. En México hicimos nuestro primer pozo horizontal cuando estábamos en Coyotes, en el proyecto piloto, y hoy en día también hemos tenido algunos muy buenos resultados en pozos en las áreas de Arcabuz, sobre todo en Arcabuz con unos pozos horizontales que han dado muy buen resultado y son muy prometedores para el futuro. Voy a aprovechar esto para pasarnos a la segunda parte de nuestro panel, que es voltear a ver hacia el futuro, con todo lo que ya se ha comentado. Y quisiera empezar contigo, Humberto. Justo comentabas ahorita sobre esta expertise de ustedes en el área de no convencionales. Y si nosotros queremos hablar de generar desarrollo para México, queremos también aprovechar esta oportunidad que tenemos derivada del nearshoring, en donde ya nos lo comentaban
hace ratito. Necesitamos ese crecimiento energético. Hablaban hace ratito sobre la necesidad de gas, que si bien pasa por Chihuahua, pero tampoco no se queda en Chihuahua. Entonces, ¿qué nos podrías hablar tú sobre cómo desde esta experiencia que se tiene en Argentina, en donde Argentina hace años era difícil pensar que iba a haber un superávit energético, especialmente de gas, y que ahora, gracias a los no convencionales, se puede hablar de esto, se puede hablar de cómo en un futuro Argentina puede exportar? ¿Cómo podemos nosotros apalancar esto y esta expertise que ustedes tienen para reflejarlo aquí en México? Bueno, como bien dijiste, la experiencia de Argentina es muy importante porque pudimos demostrar que en un país con los problemas económicos que tiene, se pudo en 1 año y medio de cero poner a producir un campo que fue un fortín de piedra en 500 millones de pies cúbicos día. Ha sido un reto importante, no solo desde el punto de vista de la producción, sino también de las facilities y todo lo que eso involucra, ¿no? En ese caso se desarrollaron más de 1000 pymes en la zona para poder armar toda la infraestructura que hacía falta. Tuvimos 6 rigs simultáneos perforando y 3 equipos de fractura también simultáneos. Y hoy digamos, eso llevó a demostrar al resto de las compañías que el no convencional en Argentina se podía hacer. México tiene es la 6ª reserva mundial de no convencionales, la primera no desarrollada, con lo cual hay un potencial enorme, dependiendo de con quién se hable, pueden ser, no sé, 500 TCF o algo así, de reservas. Entonces, se puede tratar de, no solo mirando para arriba, para el norte, que está la super experiencia muy cerquita del otro lado de la frontera de Shale, sino mirando también cómo se hacen las cosas en otros países latinoamericanos, buscar la manera de avanzar sobre proyectos no convencionales que claramente son necesarios a la luz de que se importan hoy más de 6 BCF por día, ¿no? Entonces, el gas va a seguir siendo en los próximos años, décadas, el combustible de la transición y en ese sentido, digamos, yo hablo más que nada del lado del gas, también se puede extrapolar al oil, pero en ese sentido creo que México tiene una enorme oportunidad, ¿no? ¿Tú crees que podemos llegar a ese medio BCF en unos cuantos años? ¿Por qué no? Lo escucharon aquí primero. Bueno, nos pasamos hablando de recursos prospectivos, donde tenemos la mayor parte de los recursos prospectivos en el aspecto convencional, hablando de aceite, es aguas profundas. Entonces ahora me voy a ir contigo, Sergio, si me permites, ¿qué tenemos que hacer como país para poder apalancar esos recursos prospectivos que se tienen en aguas profundas? Es una pregunta muy interesante, Merlín. Aquí hay que mencionar un gran esfuerzo que hizo la CNH después de que se aprobó la reforma, de poner a la disposición una gran cantidad de información geológica. El banco de datos que maneja la CNH es de pocos en el mundo, ¿no? Pero no solamente eso, hablábamos de 79 o 78 u 80 pozos que se han perforado. Así sean pozos secos, toda esa información que hemos logrado durante todos estos años de operaciones, más toda la información que genera Pemex, eso es algo que hay que volver a calibrar, eso es algo que hay que seguir evaluando, que hay que seguir desarrollando. Pero no solamente eso, ¿no? México es uno de esos lugares donde tú tienes, no solamente la geología ha demostrado que hay descubrimientos, que hay que seguir, pues México es un país de tradición petrolera de muchísimos años, ¿no? Sino que además tiene un marco regulatorio que permite hacer muchísimas cosas. Lo que nosotros vimos en las rondas
fue una parte de lo que se puede hacer, una parte de lo que la CNH puede hacer con el marco regulatorio que existe hoy en día sin necesidad de cambiar nada. Entonces, si tú me preguntas qué hay que hacer en México, es tratar de unir esas dos ideas, ¿no? Tratar de unir toda esa información, todo ese esfuerzo que llevamos con todo eso que nos permiten hacer dentro de México. Es una cuestión de voluntades. Pero además, hablando de aguas profundas, nosotros tenemos que tratar de crear valor en corto plazo. Aquí no estamos hablando de los proyectos de hace 30 años, donde nos podíamos tardar en la exploración 10 años y después ver cómo desarrollamos un campo, ¿no? Y esto es parte a lo mejor de lo que se ha mencionado durante el día, de este trilema de seguridad, de accesibilidad, de cómo llegar y hacer todo esto rápidamente, sosteniblemente, sobre todo sosteniblemente a largo plazo, que es lo que tenemos que seguir viendo, porque también hemos entendido durante el día que vamos a seguir en produciendo hidrocarburos por un largo plazo. Entonces, es recapturar todo lo que hemos hecho, volverlo a evaluar y seguir adelante, sea con convencionales o no convencionales, o en aguas profundas o terrestres, ¿no? Todavía hay mucho por hacer en México. Sin lugar a duda. Me parece muy pertinente lo que comentas con respecto a acelerar este First Oil. Y aquí quisiera hacer un breve comercial simplemente para agradecer lo que está haciendo la CNH, comisionado presidente, comisionado ponente también, Néstor Martínez, lo que ustedes anunciaron la semana pasada sobre cómo simplificar el 60% de la tramitología, especialmente para exploración, sin duda es algo que refleja ese compromiso para poder llegar y acelerar el potencial mexicano. Dejo ahí el comercial y termino con el agradecimiento. Martin, as a very comprehensive layout of projects that you have here in Mexico, what can you tell us? What are the areas of opportunity that where we can leverage best Mexico's future development? Yeah, maybe a little bit building on what we have developed. Of course, I made that point already that we have a success case, so maybe we are a little bit enthusiastic, but of course we see a big potential in further exploration activities. So we have not seen many more rounds after the third level of rounds, and then we see that there's quite a potential in the Gulf of Mexico. We have like 10 different sedimentary areas, basins in Mexico. The majority of activities in the Sureste Basin, obviously. There's a little bit, like 10% in the Pico Misandla, and very few prospects in the deep water. So we do see that there is quite a potential, and there might be really good chances for synergies, also together with Pemex, to further develop that, because it will fight. I mean, we heard also today about the declining reserves, so there is a demand, and we think this can be somehow accelerated. I think there are companies like us that are willing to invest, and we are talking about significant investment. I mean, we know that to establish like an example of with a finding cost of $15 per barrel or so, you need to invest in until you get to a development $2 billion to get that on stream to produce at the end maybe around 100,000 barrels per day. So I think those numbers are really showing that the investment is significant, and I'm quite convinced that there are companies around to build with that. And again, that could be complete new bidding rounds. That could be in synergies with Pemex. We are open to that, and that's the one area which we surely and clearly see for the future. There's of course the other areas, and also somehow that was described in the different panels already today, the gas opportunities. So we are right now, it's mainly focusing on oil. We, being a gas and oil company, we would also be interested, of course, in potential gas projects here in Mexico. Again, that might be synergies together with the NOC here, with Pemex. There might be other opportunities, but we do see that there is the capacity, and there's also the potential for gas. And then there's smaller things, as I would call it, on the technical sides, like progressing on that's more in the technical area now, the enhanced oil recovery and the improved oil recovery methods that we have seen in some of the huge giant Pemex fields like Cantarell
or other big fields where it was very successful done. And we think that could be more supported. There is some tax incentives, but maybe that could be improved in order to advertise more. You know, the fields, it's not just a late life activity. It can only be done in early stages, like when we talk about Sama development, when we talk about other developments, when we talk about how to develop our new discovery, that could play a role, and that might also be incentivized. So I could see that this could be another effect in making or increasing the speed, making things more efficient, because the ultimate goal is to keep on producing oil and gas in the best sustainable way, as we heard. But I think there's some levers that we can use to optimize that here in Mexico. Thank you. I mean, you had me at bidding rounds, but thank you for developing there. I'm kidding. Luis, si podemos continuar contigo. Lo que comentaba, siendo una compañía que en sus orígenes son servicios y han visto cómo ha crecido México, en el sentido de cómo ha crecido Pemex también, y como país hemos pasado de esta parte petrolera, estos picos que hemos tenido, y al hoy, con todo este bagaje de experiencia, ¿qué consideran ustedes que son las áreas de oportunidades para el futuro? Bueno, yo quisiera regresarme a una pregunta que fue la que le hiciste a Humberto en cuanto al tema de no convencionales. La sociedad Diabás Pemex en el campo Miquetla es el único contrato de un operador que tiene un pozo aprobado por la CNH para probar el Jurásico en México. Esto para nosotros es muy importante, y los no convencionales representan también, tienen este valor agregado tan importante, porque tenemos muchas esperanzas con el socio Pemex de que este pozo efectivamente sea lo que pueda abrir antes que nadie en México la posibilidad de explotar no convencionales, ¿no? Se han hecho pruebas, la potencialidad en el área es grande, la propia Pemex ha hecho pruebas, pero básicamente no han pasado de proyectos piloto, llamémosle. Esta es una posibilidad concreta que se puede materializar, digamos que a mediano plazo, ¿no? No estamos excluidos de la política energética que frena de alguna manera la posibilidad de perforar estos pozos como se perforan en otros países como Argentina, por ejemplo, donde se hacen fracturas múltiples y demás. Pero nosotros estamos esperando y somos optimistas de que en algún momento esto se pueda liberar y podamos realmente terminar y poder probar este pozo en el que tenemos tanto optimismo, ¿no? Ahora, yendo un poco a tu pregunta, hemos visto efectivamente en México la evolución hacia un mercado donde la alternativa de sociedades con Pemex para explotar campos como lo que estamos manejando nosotros actualmente, pero hay aquí en la mesa otros actores importantes asociados con Pemex como Tecpetrol y también Wintershall Dea. Estas relaciones son exitosas, han sido exitosas, y creo que son más exitosas que las asociaciones a través de contratos de servicio, ¿no? Yo creo que es un modelo que se puede replicar dado el éxito que a corto plazo han tenido estas sociedades, ¿no? Nosotros hablamos por nosotros mismos, pero vemos los resultados de las demás sociedades. También Perenco ha tenido resultados muy buenos en Santuario. Entonces, una apertura hacia rondas, que es lo que se ha platicado y que todos estamos ávidos de que eso podía suceder, una transición a través de este tipo de sociedades con Pemex por medio de farm outs puede ser una alternativa intermedia hacia algo que genera valor de los dos lados, ¿no? Hace un rato en el panel anterior hablaban de esta sociedad entre lo público y lo privado que genera valor, y creo que esta posibilidad es algo que se tendría que materializar y podría ser un camino intermedio entre lo que puede ser no tener rondas, no tener nuevos contratos y tenerlas, ¿no? Una sociedad con la empresa paraestatal que tan buenos resultados ha dado, ¿no?
Muchas gracias. Esto concluye nuestra segunda parte. Vamos a empezar con un poquito un marco más abierto. Voy a empezar con unas preguntas, pero otra vez el comentario es para ustedes. Si quieren hacer algo en unos minutitos, hacer una pregunta, con mucho gusto la hacemos. But I need to once again address the elephant in the room. Mr. Martin, when are we going to get production for Cannes? For Cannes. Okay, that's a few years to go, I guess. But no, it's actually just to give a few more words on it. So we were really lucky. That's a shallow water discovery in 50-meter water depths, just 25 kilometers off the coast in Tabasco, and it's an upper Miocene reservoir where actually we found, looking at the reservoir parameters, everything a little bit better than expected, which of course is even nicer than just having a discovery. So we found a good oil quality, light oil or good to light oil, and we have seen quite some good pressure results down there. We took in a sidetrack a very successful 270-meter core, which is now under evaluation. Yeah, and I mean that's the E&P companies know how that goes. That now we are planning. We have announced just last week. We talked to CNH. We announced the discovery. And now the official time frame starts to prepare for an appraisal plan, which will be due in 90 days. So we are working now on an appraisal plan. But also here, I mentioned the word efficiency beforehand. I think that's our ultimate goal, to start that appraisal, and we will be involving also our development colleagues right from the beginning in order to speed up that process as much as we can, together with our partners, which are really also bringing their opinion into the discussion. I think we will be able to develop that on a very fast way. But I will not give you a year right now, so that's that's not going to happen. No, but we are still very enthusiastic about that, and it will be a very interesting journey. And knowing that what you already mentioned to CNH, with making everything a little bit faster and easier for us, maybe with also the approvals, very much appreciated. We think with it can be developed very, very good. Excelente. Humberto, si me permites pivotear contigo. Una de las áreas de oportunidad que también tenemos como país en tema de campos maduros, en tema de recuperación de los distintos campos en donde se pueden tener mejoras definitivamente. Ustedes lo han probado en el campo Misión, donde han revertido esta declinación. ¿Qué áreas de mejora, qué áreas de oportunidad ves ahí? Bueno, como contaba Luis, las asociaciones con Pemex son muy exitosas, a veces un poco difíciles por temas más financieros, pero nosotros en el día a día buscamos esto que estás diciendo, ¿no? De compensar la declinación de los campos maduros, de este campo que es maduro, con actividad. Entonces, y en ese sentido tenemos tanto la actividad de desarrollo, tenemos un plan de desarrollo aprobado, en el cual implica inversiones ya comprometidas por aproximadamente de otros 200 millones. Y también tenemos, ahora hace poquito nos dieron la extensión del plan de exploración. Así que también tenemos actividad de exploración en el área. Creo que con actividad y con mucho trabajo de parte de los reservoristas y de todo el equipo, se puede buscar compensar esa declinación en forma continua. Implica un esfuerzo muy grande, desde lo financiero también, pero es el objetivo, ¿no? Muy amable. Me gusta lo que escucho. Voluntad por asociaciones, voluntad por rondas, voluntad por nuevas oportunidades. Y me gustaría poner esto en contexto, porque muchas veces se pensará, bueno, pues es simplemente pedir rondas por pedir rondas, pero hay un tema más allá, y aquí me gustaría voltear contigo, Sergio. Cuando vemos un área completamente, bueno, muy poco desarrollada, en México tenemos, no llegamos ni al centenar de pozos en aguas profundas, el hacer la necesidad de nuevas oportunidades,
porque no muchas de ellas van a tener esta comercialidad que tenemos. Ya hablabas tú de pozos secos. Hay pozos que tal vez se catalogan como secos porque simplemente no tienen la comercialidad, no hay infraestructura, no hay gente que te pueda unir una oportunidad con otra oportunidad. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito sobre esta etapa de madurez que necesita las aguas profundas y por cuál es la necesidad de tener nuevas oportunidades ahí, por favor? Sí, claro, por supuesto. Tú tocaste ahí algo clave que es la infraestructura, ¿no? En aguas profundas no estamos tan cerca de la costa y estamos, Polo y Chinguol están entre 500 y 600 metros de profundidad de agua, a casi 100 kilómetros de la costa, a 120, 140 kilómetros de la infraestructura de producción que existe de Pemex. Entonces, eso es uno de los grandes retos, ¿no? No solamente el poder tener oportunidades adicionales para continuar la exploración, sino el poder crear la infraestructura nueva para poder hacer que a lo mejor algunos de esos pozos que no son necesariamente secos, sino poco comerciales, pudiesen llegar a ser. Y esa es la idea que nosotros queremos desarrollar. La idea es crear un hub de producción en la cuenca salina en aguas profundas, no solamente para el bloque 29, sino que posiblemente descubrimientos que ya existen o futuros descubrimientos que hayan en la zona puedan a lo mejor venir y hacer un tieback en la futura infraestructura que haya. Pero cuando hablamos además de infraestructura, no es nada más esa infraestructura de producción. Necesitamos desarrollar infraestructura de puertos para aguas profundas, ¿no? A mí a veces me preguntan que por qué estamos en Tampico, si nuestra base está en Tampico, si nuestro bloque está más cerca de Tabasco o de Veracruz. La realidad es que no hay tanta infraestructura de aguas profundas en el sur. Ciudad del Carmen sería un lugar ideal, pero el calado del puerto no da para el tipo de embarcaciones, el tipo de servicio que nosotros necesitamos. Entonces no es nada más tener más rondas, tener más oportunidades de exploración, tiene que ser algo global, que las compañías nos permitan ir invirtiendo, pero también de la mano con los reguladores, con los prestadores de servicios, con Pemex sin duda alguna, que tiene una gran experiencia, pero hay que ir avanzando porque tenemos que, como lo dije antes, lograr esta rentabilidad en poco tiempo. Qué amables. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas del auditorio. Yo no sé si hay alguien que nos quiera hacer, les quiera hacer aquí a los panelistas alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy interesante todo lo que están diciendo y pues gracias por invertir en México. Yo como mexicana, además de trabajadora del sector energético, pues me llena de ilusión. Siguiendo ese tema, ¿cómo ven el tema de recursos humanos en cuanto a los técnicos que se van a necesitar y este tipo de cosas para producir todo lo que se viene, ¿no? Ahorita la mayoría de los contratos están en etapa de appraisal, pero bueno, se viene el desarrollo, se vienen más oportunidades. Acaban de mencionar el tema de proveeduría que hace falta. Entonces, ¿cómo ven ustedes el reto de recursos humanos en México? Gracias. ¿Quién quisiera empezar? Who would like to start? Bueno, yo comentaba al principio de la plática que nosotros, como parte de un plan estratégico que tuvimos hace 15 años, sabíamos que no podíamos entrar en este negocio, o sea, estábamos en servicio, pero no podíamos entrar en este negocio de exploración y producción si no capacitábamos gente, si no formábamos gente. Hicimos un proyecto que se llamó Universidad de Abás, que fue muy exitoso. Incorporamos gente de este proyecto a la organización y seguimos en este plan de capacitación. Nosotros sabemos que no hay de otra. En ese momento era más complicado porque la gente, o sea, el gran formador de personal de la industria petrolera antes de la reforma era Pemex, pero el personal de Pemex no quería salir de Pemex, salvo que se jubilara, ¿no? Entonces era muy complicado, estaba muy complicado. Entonces no había otra que formar gente, escautear, ir a buscar a las universidades y sobre todo a las universidades donde trabajábamos, ¿no? La Universidad Autónoma de Tamaulipas, por ejemplo, fue un gran proveedor de gente, de ingenieros, de buenos ingenieros, que nosotros incorporamos a la organización. Entonces hay que seguir con esto porque la actividad, como tú dices, se va a incrementar y
las empresas estábamos buscando personal capacitado que pueda darnos este valor a lo que estamos haciendo y a la cantidad de actividad que va a haber, ¿no? Luis, si me permites, yo le agrego algo a tus comentarios que son llevados a hoy en día, ¿no? Uno de los principales retos que nosotros vemos para desarrollar operaciones en aguas profundas son los recursos humanos, ¿no? Tomando en cuenta que la gran experiencia que hay en México, costa afuera, la mayoría de ella es en aguas someras. Pemex sin duda ha hecho un esfuerzo increíble durante todos estos años. Inclusive Pemex ha tenido esfuerzos en aguas profundas, pero lo que hemos identificado es que uno de los grandes retos que vamos a tener para poder llevar estos proyectos adelante y poder llegar a producir hidrocarburos adicionales van a ser los recursos humanos, ¿no? Martin, just to translate, technical manpower challenges is the gist of the I question. got it. Oh, okay. No, thank you. I mean, I agree. I mean, we are also involving ourselves in supporting young students to get the developments. We have also, in our activities in Villahermosa, we have we have educated and hired and helped and supported students. But I think it starts already one level higher. So I think it's just also about getting people into the jobs in general. I mean, for me, we have, maybe that's a little bit unique also. We have really committed ourselves to really work here from Mexico. I think that's also something where we are quite proud of, that we have right now we have 170 people already, and that of course will be growing now more, and we have it in Mexico City, we have it in Villahermosa, we have it in Ogaria, we have our activities, and of course we have more than there's a few foreigners there as well, but we have the majority, of course, is Mexicans, and there's statistics existing which tell you how many people are actually indirectly involved in your activities. So there's an evaluation that you could count that with every $10 million of investment in our sector, you create like 150 people or indirect jobs as well. So I could say when we talk about 150 people directly working for us with our investments, there's a huge amount of indirect involvement. Plus, you should not forget, we are working with 300 service companies, 300 different companies. So giving that where we are purchasing. So I think that's a big round of activities around personnel in Mexico as well. And of course, we try to help to support really well-educated technical people. But I think there's many around. Thank you. Humberto. Sí, para complementar nada más, porque creo que tenemos más o menos el mismo approach a este tema, como grupo de empresas, no solo en el área de energía o de gas y petróleo, hace falta recursos técnicos capacitados, sino que en general en todas las industrias. Las empresas del Grupo Techin tienen el foco puesto también en educación, y en particular en el caso de Tecpetrol, tenemos la Tecpetrol University, que es la universidad a la cual mandamos gente de México a los distintos países donde se estén dando esas capacitaciones, y para ir capacitando a nuestra gente, y además de buscar en el mercado, ¿no? Pero sí creo que todos estamos más o menos en el mismo barco de buscar invertir también en capacitación dentro de nuestras empresas, para poder cumplir con esos challenges que veníamos hablando. Muchas gracias. Estamos un poquito sobre los tiempos, entonces yo voy a hacer dos comentarios. El primero es un resumen un poquito de lo que estamos comentando aquí. Pero antes de hacer el resumen, yo quisiera invitarlos, porque hay una parte, hablando ahorita sobre la parte de desarrollo de capacidades. Se han publicado ya en Amexi 2 libros que se llaman La energía de un pueblo, versión volumen 1, volumen 2, y de hecho estamos por publicar el volumen 3, que hablan justamente sobre qué es lo que están haciendo las compañías a nivel social en sus áreas de influencia. Esto, como bien lo ha dicho el comisionado Héctor Moreira, no es un tema que esté regulado, dígase, no es una imposición, sino es parte de este compromiso que tienen las empresas, a pesar de que el 70% de ellos están en exploración,
por el largo plazo y por el desarrollo mexicano. Entonces, mi invitación es, obviamente para los que están aquí, llévense su copia del libro. Para quienes nos están acompañando también desde sus distintas oficinas, descárguenlo. Es algo que se descarga gratis en nuestras páginas. Es muy simple, simplemente busquen en Google La energía de un pueblo Amexi y van a poder ver todos estos recuentos de historias sociales que tienen las compañías. Dicho esto, me quedo con un pequeño resumen, si me permiten. El potencial está aquí, los resultados están aquí. Esperemos que esto sea suficiente para poder tener nuevas oportunidades en un futuro. Caballeros, muchísimas gracias por su tiempo y a todos ustedes por escucharnos.